Muy buenos días a todos. Les habla Cristian Moreno, gerente de inspección. Pues quisiera comenzar entonces, el presente webinar es referente a compensación volumétrica por calidad. Este, esta variable se aplica generalmente en balances de línea de transporte de hidrocarburos. Am, Iniciamos la presentación entonces con una breve definición de lo que es la compensación volumétrica por calidad, que de aquí en adelante la vamos a definir como CBC. Nosotros, bueno, la definición consta como de 5 partes importantes, y podemos decir que la CBC es un procedimiento que permite calcular los ajustes volumétricos por distribución de propiedad de varios consignatarios que aportan fluido a una línea de transporte de hidrocarburos, en este caso. Se basa generalmente en las diferencias de calidad respecto a las retiradas de la línea de transporte. Generalmente el sistema entregará un mayor volumen del recibido inicialmente a aquellos consignatarios que por efecto de las mezclas que se produce en el transporte desmejore la calidad de su crudo y viceversa. Este ajuste debe ser generalmente mediado, regulado, liquidado y administrado por el transportador, ya que es él el que conoce pues, los volúmenes que fueron entregados y que fueron despachados. Este ajuste debe ser, pues se debe tener en cuenta en este ajuste que al momento de realizarlo y de distribuir los volúmenes correspondientes, el balance debe dar cero entre los remitentes. Y asimismo, pues al ser un ajuste en, y al ser un ajuste, pues no se ingresará ni retirará volumen con respecto a este ajuste, solamente es temas de cálculos para poder incluirlos dentro del balance de la línea. Eh, Asimismo, tenemos unas variables que se aplican a a este cálculo. Las variables son eh, tres. Como pues pueden observar, son los volúmenes iniciales y finales, las calidades iniciales y finales, y los precios del barril. Por regulación, este cálculo debe realizarse mensualmente, y donde nos centraremos o donde está la mayor parte del cálculo eh, es en la variable de precios del barril. Siguiendo con la metodología, la metodología de cálculo para la CBC es bastante sencilla, consta de 5 pasos. Estos 5 pasos pues están, antes de discriminar o describir el, el cálculo de la CBC, quisiera pues describir pues en dónde se incluye esta variable, ¿sí? O esta compensación. Generalmente tenemos un balance de línea, eh, que en este momento pues parte de las PNI. PNI significan las pérdidas no identificadas, lo cual va a ser igual a las entradas más el inventario inicial menos las salidas menos el inventario final, menos las PI, que serían las pérdidas identificadas, más o menos el CBC. Aquí es donde se incluye la CBC. En dado caso que no tuviéramos este valor o no se incluyera en el cálculo, en el balance, este valor ingresaría a las PNI. De tal manera
Entonces tenemos que el cálculo o el procedimiento para el cálculo, como les indicaba, consta de 5 partes. El primero pues es determinar o calcular los volúmenes que están entregando los consignatarios a la línea. Eh, Seguidamente se debe calcular el precio de los crudos que ingresan, que están ingresando a esa corriente. ¿Sí? En este momento los vamos a denominar como Q sub I. Y asimismo, vamos a calcular la fracción del costo por consignatario, referente a ese costo o a ese precio total que está ingresando a la línea. Luego se calculan los barriles equivalentes, ¿sí? Que simplemente es eh, tomar el valor inicial que está aportando cada consignatario por la fracción que se calculó. Y por último, eh, tenemos pues el cálculo del ajuste del CBC, que simplemente sería los barriles equivalentes menos el valor consignado o entregado por cada uno de los consignatarios. De esta manera calculamos el, la compensación volumétrica por calidad. Como les indicaba, la parte importante de este cálculo se basa es en el precio del crudo que está ingresando a la línea. Tenemos aquí un breve ejemplo de cómo es que se está haciendo el cálculo. Ahorita entraremos más a fondo a realizar de pronto un ejercicio, a explicarles más a fondo de cómo debe realizarse el procedimiento. Por ahora tenemos simplemente un oleoducto que está recibiendo dos consignatarios, cada uno aporta un volumen parcial. El primero aporta 10.000, el segundo 12.000 para un volumen total de 22.000. Cada uno aporta una API diferente. Tenemos una mezcla en el oleoducto. Y aparte, tenemos pues unas salidas con unos valores diferentes a las de entrada. Eso significa que ya está compensado este valor. Tenemos entonces aquí el volumen inicial, el cálculo del valor por barril de ese volumen, de ese crudo, el volumen total de ese valor, perdón, de esa cantidad de fluido entregado. Tenemos la ponderación, los barriles equivalentes y el cálculo del ajuste. Como les indicaba, el cálculo del ajuste debe dar 0. Para el cálculo de la valoración del precio o el precio del crudo que se está entregando, se tienen 3 metodologías. ¿Sí? La primera metodología está definida como método API-azufre. Este método tiene en cuenta o infiere más bien el precio del crudo a partir de sus propiedades físico-químicas básicas y precios de referencia internacionales o comportamientos históricos de los consignatarios. Pues en algunos casos los consignatarios tienen sus históricos con sus respectivos precios. Donde se obtienen una constante para la corrección del precio. Las propiedades básicas, para definirlas, entonces, como tenemos aquí en primer ítem, son aquellas que no son, o que se determinan más bien, sin la necesidad de realizar destilaciones ni transformaciones químicas. En este caso, pues se basa en API y cantidad de azufre. ¿Sí? El precio de un barril de crudo, de lo que se está ingresando a la línea, se determina mediante una regresión lineal que tiene en cuenta pues estas dos variables. Es una regresión con múltiples variables. Estos datos, como les decía, se pueden obtener, para hacer la regresión, se pueden obtener directamente de publicaciones como la Platts Office,
o de históricos que contenga cada uno de los consignatarios. ¿Sí? Eh, de tal manera que siguiendo pues el método, el precio del barril utiliza esta metodología o esta fórmula para su cálculo. Este cálculo se utiliza pues para cada uno de los consignatarios. Entonces tenemos por la regresión lineal, tenemos que la regresión entrega tres constantes, que es B0, B1 y B2, y tenemos en cuenta pues la gravedad específica, tenemos en cuenta la gravedad específica y el azufre como variables. ¿Listo? Dentro de las desventajas del método, pues se destaca que, pues este método es un método estadístico y pues que está sujeto a ciertos errores, ¿sí? Errores como cuáles, entonces los crudos de pronto que se tomen como comparables no están de pronto lo más ajustados al crudo que se desea comparar. Es decir, yo tengo un crudo, no sé, a una API de 27, ¿sí? Pero lo voy a comparar también a un crudo que es de 28-30, pero su aporte en propiedades de refinación no es la misma, ¿sí? Entonces, es posible que al comparar yo esos crudos eh, tenga un error. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este método. La idea es utilizar eh, pues precios de referencia que sean lo más próximos o en su defecto. La mejor opción sería tener un histórico de los crudos, ¿sí? Si se va a manejar un histórico de crudos, la idea sería, o un histórico de precios de crudo, la idea sería que se manejara con mínimo 6 meses, un histórico de 6 meses, mínimo. De esta manera se determina el método API y azufre. Hay otro método, el siguiente método es el método por corte de destilación, ¿sí? En este método pues se incluye una caracterización del crudo o de cada uno de los crudos que ingresan a la línea por ASAI, ¿sí? Eh, este ASAI pues modela el comportamiento de cada uno de los procesos de refinación realizados al crudo y se pueden determinar los cortes específicos, ¿sí? Y las fracciones que aporta ese crudo. Es decir, en destilación, yo saco la muestra, envío la muestra para el tema de la caracterización y en la caracterización van a emitir unas fracciones. Entonces, en este caso, se va a emitir una fracción de gases, nafta, diésel, de BGO y de BB, ¿sí? Con estos cortes específicos de ASAI, eh, teniendo pues estos cortes y teniendo las fracciones que me aporta el crudo en un proceso de destilación, entonces voy a utilizar los precios base de fracción, ¿sí? Que estos precios, lo mismo, pueden ser o generalmente son de publicaciones. Entonces, como les decía, el precio base de fracción se determina pues por medio de publicaciones, generalmente las publicaciones de la USGC o de la Plaza Nobis, ¿sí? De cada una de las fracciones. De tal manera que así podemos determinar el precio del barril por cada una de las fracciones para determinar pues el valor total del crudo que estoy ingresando a la línea. Entonces aquí tenemos los cortes, que los colocamos como Y, sub, y cada uno de las cortes. Entonces, Y subdiesel, Y BGO, Y BB, y el valor que está determinado, que les comentaba, en las publicaciones, ¿sí? De cada uno de esos cortes. Para el cálculo del barril o del crudo por barril, entonces simplemente sería la sumatoria de cada una de
de las fracciones por el valor de esa fracción, ¿sí? Así es como se calcula el procedimiento de cálculo para determinar el valor de un barril por cortes de destilación para un fluido que está ingresando a una línea. Dentro de hay unas desventajas. Entonces, pues primero que en el componente de gas no hay una discriminación o una caracterización mucho más precisa, ¿sí? Solamente se toma la caracterización de gas como tal. Y pues en comparación al método de API y azufre, pues incurre en unos costos mayores, ¿sí? Porque ustedes saben, pues hacer una SAI a un crudo pues tiene un costo mucho más elevado que hacer una API y un azufre. Por último, tenemos un método determinado como método de refinación. En esta parte, o este método de refinación, trae a colación que el método es, aparte de hacer la destilación, se tiene el método de refinación donde se caracteriza mejor la sección o la fracción de los gases. Entonces aquí ya vamos a tener unas fracciones más puntuales de cada uno de los gases que está aportando el fluido en un proceso de refinación. Igualmente, tenemos los precios bases de refinación, los determinamos por publicaciones. El precio del barril, pues igual que la metodología anterior, se calcula por cada una de las fracciones y por cada uno de las fracciones que aporta el gas y que aporta ya el tema, el fluido y el líquido. Y pues de las ventajas, pues como tenemos una caracterización mucho más puntual, mucho más exacta, el valor del precio va a ser mucho más aproximado, de acuerdo al aporte del crudo que hace en el momento de la refinación. Pues de las desventajas, lo mismo, el costo por el ASAI pues es un poco más alto, lo que hace que el método pues sea más costoso, el método de cálculo. Para tener una mayor claridad, yo propuse o traje al webinar unos ejemplos para poder describirles o poder mostrarles la metodología de cálculo y la comparación en cada uno de los métodos, ¿sí? Ya que es importante pues tener en cuenta estos conceptos. Entonces el primero es, como les comentaba, el método por API azufre. En este momento, pues como pueden observar, tenemos tres consignatarios. Cada consignatario pues aporta un volumen y una calidad de API y de azufre. Asimismo, pues tenemos en la salida los mismos tres consignatarios retirando sus volúmenes, pero ahí se les está asignando ya el ajuste por compensación volumétrica. Y en la mitad pues tenemos el oleoducto, la mezcla, con una mezcla de API de azufre. En esta parte propuse unos crudos que están dentro del API de los consignatarios, ¿sí? Un rango, y el valor de esos crudos, estos valores se tomaron de publicaciones. ¿Listo? Seguidamente, pues tenemos el cálculo de cada uno, pues hacemos con esos valores, con esa tabla, hacemos una regresión lineal con múltiples variables. En la regresión, pues pues nos arroja las constantes, que son B sub 0, B sub 1 y B sub 2, ¿sí? Y pues tenemos en la primera variable, pues la gravedad específica, entonces pues tenemos que convertir el API a gravedad específica y tenemos el porcentaje de azufre. ¿Listo? Teniendo estos valores y estas ecuaciones ya resueltas, ingresamos
a la metodología de cálculo. Entonces, inicialmente pues tenemos los valores iniciales, tenemos los volúmenes, perdón, tenemos los volúmenes iniciales de cada uno de los consignatarios, tenemos asimismo el valor calculado de de ese crudo, aparte tenemos el total, se totaliza por el valor del crudo por la cantidad de volumen entregada. Seguidamente pues tenemos el cálculo de la ponderación porcentual de cada uno de los consignatarios, de los volúmenes. Tenemos los barriles equivalentes calculados y por último, que simplemente, pues estos barriles equivalentes simplemente es el porcentaje multiplicado por el volumen total entregado en la línea. Y tenemos al final pues el tema del ajuste por CBC. ¿Listo? Ya con esto podemos determinar eh, o incluirlo dentro del balance de la línea. Como les decía, este cálculo simplemente es una pieza pequeña dentro del balance de línea, ¿sí? Am, Ahora les voy a presentar el ejemplo de cálculo del método por destilación. Tenemos exactamente los mismos valores iniciales, los mismos valores de mezcla, pero aparte tenemos diferentes valores de entrega, ¿sí? Perdón. Entonces, en este momento o en esta parte, tenemos que cada consignatario, después de realizar su proceso de ASAI, de su análisis de ASAI, se determina que el consignatario 1 arroja estas fracciones para ese crudo que está entregando a esa calidad. Igualmente, el consignatario 2 y el consignatario 3, cada uno tiene unas fracciones del crudo que está entregando. Con esas fracciones, pues se determina primero los valores o los precios por corte de destilación. Como les decía, gas tiene solamente un corte, o solamente un ítem, ¿sí? Consolidado, y aparte pues tenemos nafta, diésel, VGO y BB, ¿sí? Cada uno con sus precios, precios que fueron traídos de publicaciones. La forma de calcularlo simplemente es la fracción, ¿sí? De cada corte por el valor de ese corte, ¿sí? Y al final simplemente para calcular el valor total de ese crudo se determina como la sumatoria de las fracciones por su respectivo precio. Aquí en la tabla les muestro ya el cálculo de cada uno de los precios por consignatario. Entonces vemos aquí el valor, el corte, el valor del corte, y aquí pues tenemos cada uno de los consignatarios con sus fracciones y el valor, ¿sí? Al final tenemos el valor del, del crudo, ¿sí? En este caso. Entonces, consignatario 1, $52.26, el consignatario 2, 51.91, el consignatario 3, 52.01. Ya con estos valores podemos ir al cálculo del ajuste. Entonces, acá lo mismo que la tabla anterior del método de azufre y API, la cantidad de volumen entregado, el precio del barril, el precio total del volumen entregado por el barril, la ponderación. Entonces, esta ponderación, como les indicaba, de acuerdo al valor entregado sobre el total, los barriles equivalentes y el ajuste. Aquí sí podemos observar, o más bien en este segundo cuadro, podemos observar que es el cuadro comparativo entre los dos métodos, que efectivamente este ajuste es mucho más pequeño al del método de API azufre, ¿sí? ¿Esto a qué se debe? A que como estamos determinando por refinación, por asáis, cada uno de los componentes de ese crudo,
y por el valor de cada uno de esos componentes, este valor que estoy ingresando acá, está mucho más ajustado, ¿sí? A la realidad. Entonces vemos que el método por destilación puede que sea un método mucho más eficiente para poder determinar el cálculo de ajuste por compensación volumétrica por calidad. Por último, pues tenemos el método de cálculo por refinación. Como les explicaba, el método es exactamente el mismo que el de destilación. Lo único que va a variar es el corte de gas. El corte de gas, si vamos a tener caracterizado la composición que aporta ese crudo en tema de gases. Entonces tenemos el mismo ejemplo, los mismos tres consignatarios con los mismos aportes al oleoducto y las salidas con diferentes volúmenes. Entonces, en este caso, pues tenemos que el consignatario 1 tiene estas fracciones por corte, el consignatario 2 estas y el consignatario 3 estas fracciones. ¿Sí? Con estas fracciones determinamos pues, los precios por cortes de refinación, que los precios están aquí discriminados, ¿sí? Por cada uno de los cortes de la fracción. Y aquí tenemos entonces ya el comparativo, el cálculo del precio total, que sería, tenemos el corte, tenemos el valor de cada uno de los cortes de por fracciones, y acá tenemos pues los consignatarios por cada una de sus fracciones y el total, ¿sí? De tal manera que aquí tenemos el valor total del crudo del consignatario 1, el valor total del consignatario 2 y el valor total del consignatario 3. Con esto, teniendo pues ya estos valores, lo mismo que el método de destilación, determinamos ya el ajuste por CBC. Entonces tenemos los volúmenes, el valor de cada uno de los crudos que se fue calculado anteriormente, el valor total entregado a la línea, la ponderación, los barriles equivalentes y al final los ajustes por CBC. Como podemos notar, en el método de refinación hay, con respecto al destilación, hay unos ajustes en valores, ¿sí? De cada uno de los crudos entregados o de cada uno de los consignatarios. ¿Esto debido a qué? Debido a que, pues, como se tiene una mayor fracción o un mayor detalle en las fracciones de gas, se tiene como un precio, o se tiene un precio mucho más ajustado a lo que el crudo realmente puede aportar en un proceso de refinación. En este momento, pues podemos determinar que efectivamente, pues los métodos como más óptimos para el cálculo pueden ser los métodos de destilación y refinación. Sin embargo, cabe aclarar, porque pues en algún momento, en algún punto donde yo estuve, y que se hizo este mismo análisis, el método de vapor y azufre era también muy cercano a los métodos de destilación y refinación, de acuerdo pues a un análisis estadístico que se realizó, ¿sí? Esto debido a que los datos que se tomaron para hacer la regresión lineal fueron unos datos que estaban muy cercanos o realmente al histórico, pero fue un histórico que se tomó del crudo que estaba ingresando a la línea, de tal manera que el error estadístico que se aplica generalmente o que tiene generalmente el método de API y azufre, pues fue bastante pequeño, lo que ayudó en su momento a determinar que el método por API y azufre para ese crudo servía, ¿sí? Y nos ahorramos los métodos de destilación y de refinación, ¿sí? Que tienen un costo. En su momento el costo que se calculó anualmente fue un costo más o menos como de $54.000, lo que nos ahorramos en su momento, como les decía, en esa experiencia, nos ahorramos ese valor por aplicar pues el método por AP y azufre. Sin embargo, lo que les digo, pues se debe hacer todo un estudio estadístico para determinar cuál método pues puede ser el más eficiente, teniendo en cuenta pues el tema de costos. Ya como unos comentarios finales, para que ustedes pues los tengan en cuenta, pues el cálculo de CBC generalmente está a cargo del transportador. Sin embargo, este cálculo debe ser
conciliado con cada uno de los consignatarios, ¿sí? Este cálculo no puede ser am, que el transportador lo implemente sin tener una conciliación con los consignatarios. Todos deben estar de acuerdo. Asimismo, se puede dar el caso que entre los consignatarios y el transportador decidan no aplicar la CBC al crudo que será transportado y por consiguiente aplicar cualquier otro método para realizar la compensación a cada consignatario. Sí, también lo viví. En algunos puntos no tienen el cálculo por CBC, simplemente tienen unos acuerdos y aplican unos cálculos diferentes o de compensación para cada consignatario. Y si cada consignatario está de acuerdo, pues simplemente lo realizan de esa manera. Entonces, eso por ese lado. Aparte, una de las principales diferencias entre los métodos de corte por destilación y el método por refinación, como les comentaba, es que el método por corte de destilación considera un solo corte de gas presente dentro del crudo, mientras que el método de refinación considera cada fracción de gas que contiene el crudo como un corte independiente para realizar el cálculo de su valoración, por lo cual puede que sea más preciso. Y por último, se deben analizar los históricos de precios con el fin de poder determinar cuál método es el correcto para la operación, lo que les decía anteriormente. Puede que eh, eh, realmente el método pues, más preciso sea el método por refinación, ¿sí? Porque pues tiene mayores argumentos para poder determinar los valores del crudo. Sin embargo, se puede realizar el respectivo estudio, la respectiva evaluación de los tres métodos y determinar estadísticamente eh, si los tres están dentro de una exactitud que permita considerar que el método por API sea también viable, sobre todo por el tema de costos. Eh, con esto pues ya podemos, pues concluyo mi parte de, de exposición. Igualmente, pues los invito a todos a que observen nuestros servicios. Tenemos, pues en la línea en la que estoy, pues tenemos servicios de inspección, de calidad y cantidad, aseguramientos de procesos, todo el tema de calibración de tanques, calibración de equipos, eh, tenemos temas de ASAIS, tenemos temas de laboratorios, tenemos laboratorios certificados eh, en temas de refinados y en temas de crudos. Nuestros laboratorios pues están certificados en 17025 y en otras normas que pues define cada uno de los métodos.